Cuando termina, desciende a la plataforma. De la obra, llevaba un modelo físico en el que podamos tocar y podría jugar con los colores. Como vemos, lo que estamos haciendo es imprimiendo en capas muy finas. Vamos de negro, vamos el blanco y el elemento flexible de transparencia. Con guztioi, como decía Gaizka, en primer lugar me gustaría trasladar las disculpas en nombre de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que por motivos de agenda de urgencia de última hora no puede estar con nosotros y seguro que le hubiera encantado estar aquí. Me gustaría agradecer a Gaizka y al Grupo Alcor la invitación por estar hoy aquí con todos ustedes. Gaurko inbertsioa eta inaugurazioa posteko arrazoi bat da. Une oso konplikatuak pasa ditugu eta pizkanaka bada ere, argi ikusten hasi gara bai osasun mailan, baita esparru ekonomikoan ere egoera hobetzen ari dela. Eta errekuperazio ekonomiko horretan, industria eta teknologiak zetoki hartzen duen azpimarratu nahi dut. Historian zehar, gure eredu ekonomikoak irakutsi digu zein garrantzitsua izan den apustu industriala eta teknologikoa. Gaur, 21. mendean eta pandemia gogor baten kaltea sufritu ondoren, berriro ere ondorioa azeleratu egiten da. Gure eredu ekonomikoa egokia dela esan daiteke. La crisis sanitaria provocó a su vez una crisis económica de la que empezamos a detectar cierta recuperación. Señales de reactivación precisamente que llegan de la mano de la industria y de su apuesta por la I+D+I, demostrándose una vez más que el modelo económico de base tecnológica e industrial de Euskadi es acertado. Y es que, a pesar de las dificultades, que no son pocas, la mayoría de los sectores industriales han manifestado ya su intención de incrementar empleo e inversión para lo que queda de este año. En concreto, el 80% de los sectores vascos esperan mantener o mejorar su facturación, sus pedidos, el empleo, incluso la I+D en el próximo semestre. En la cartera de pedidos, las perspectivas a 6 meses son positivas y las perspectivas de mejora se basan en un escenario de recuperación de la apertura de los mercados. Estamos recuperando empleos perdidos a lo largo de la pandemia, una recuperación que viene liderada por el sector industrial, con lo que eso significa de dinamismo e impacto positivo también para el resto de los sectores de servicios. Además, el termómetro que mide la confianza empresarial se encuentra en niveles prepandemia. Las empresas se muestran con un importante dinamismo y sin que esto nos lleve a lanzar las campanas al vuelo, lo cierto es que nos abre un escenario que tenemos que gestionar con mucha prudencia y también con inteligencia. Enpresak laguntzeko plan berezi bat daukagu,
430 milioi euro eta 78 programa prest ditugu aurten enpresak babesteko eta laguntzeko. Kopuru handiena ikerketa, garapena eta berrikuntza sendotzeko erabiliko da. Euskadi herri berritzailea da, baina ezin gara erlasatu. Indartsu eta sendo mantentzeko esfortzua egin behar dugu erakunde publikoetatik eta pribatuen aldetik ere. Gaur ikusten ari gara, Alkor taldea zentzu honetan egindako lana. Horregaitik, zorionak, Alkor osatzen duzuen enpresa guztiei eta bereziki Gaizka Grajales zuzendariari. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eta lehenengo eta behin eskerrik asko. Eskerrik asko Gaizka, eskerrik asko Alkor taldeari. Osasun saila gaur hemen zuekin egotera gonbidatzeagatik. Guretzat, niretzat oso garrantzitsua benetan zuen gonbidapena. Harro sentitzen gara hemen egoteaz. Harro gaude mundu osoan osasun mailan erreferente den enpresa hau Euskadin egoteaz, euskalduna izateaz. El Grupo Alkor es un ejemplo de esfuerzo permanente en investigación, desarrollo e innovación que con un equipo de personales altamente cualificados y una inversión decidida en la maquinaria más avanzada se sitúa como referente en la aplicación de la nueva tecnología al mundo de la salud. Y en este punto me gustaría poner en valor el concepto que ha citado hace un momento el presidente del Grupo Alkor, Gaizka Grajales, la sinergia. Porque gracias a la sinergia de diferentes sectores, el Grupo Alkor es capaz de proponer y aplicar soluciones más integrales y personalizadas, tal y como actualmente demanda el ámbito sanitario. Sinergia e intercambio de conocimientos y experiencia, también con el equipo de profesionales de la sanidad vasca y con Osakidetza, que dispone de valiosas soluciones aportadas por Alkor y que contribuye a que sigamos siendo de los servicios de salud pública más avanzados de Europa. Sinergia bai, edo beste modu batean esanda, auzolana. Auzolana da euskal gizartearen baloreetako bat. Auzolana da instituzio publiko eta enpresen artean behar duguna gizartearen beharrizanei irtenbide berriak emateko, baita osasun arloan ere. Herritarren osasunaren alde, sektore ezberdinetako eta ezagutza ugaritako profesionalen balio erantzia, ekarpenak eta elkarlana dira beharrezkoak. Auzolana izan da COVID-19 aurre egin ahal izateko gakoa. La colaboración y el trabajo común han sido la clave para hacer frente a la COVID-19 a lo largo de todos estos meses. Trabajo en común, solidaridad y prudencia. Estos son los valores que deben guiarnos en las próximas semanas para seguir ganando terreno al virus. Paso a paso lo conseguiremos. No me cabe duda de que cada persona, todas y cada una de nosotras, vamos a contribuir respetando las medidas preventivas establecidas que también conocemos a día de hoy. Eta zuek, Alkor enpresa taldean, urratsez urrats bidea egiten ari zarete. Horregatik guztiagatik, zorionak. Benetan eta bihotzez zorionak. Instalazio berri hauek bultzada emango dizuela espero dut aurrera egin ahal izateko. Jakin ondoan izango gaituzuela. Osasun saila eta Osakidetza zuen bidelagun izan nahi dugu. Honena opa dizuet gaur hasten duzuen etapa berri honetan. Izan ere, zuen lanaren emaitza gure osasun sistemari onurak ekarriko dizkio. Ez dugu zalantzarik gizarte osoaren alde egingo duzuela lan gaur inauguratzen ari zareten egoitza berri honetan. Eta guzti horregatik onena opa dizuegu. Eskerrik asko.